Bueno. Me encontré esta foto. Sí. Así es, el Instituto Literario del Estado, fundado en 1888. Excelente. Sí. ¿Eso fue al principio entonces? Sí, eso fue al principio, pero ya este edificio ya es como de la pre-revolución. O sea, pero la pre-revolución en Victoria. Porque ya la revolución había empezado en 1910. Pero aquí lo mencionan como 1888, ¿es cierto? Sí, es cierto, o sea, así empezó. Buenos días de nueva cuenta, mi nombre es el maestro Jaime. Mucho gusto conocerlos y tenerlos aquí presentes. Ustedes que se han incorporado pues al recorrido de este día. Y bueno, les voy a hablar sobre todo sobre la historia de este edificio y los diferentes usos que ha tenido pues a lo largo del tiempo. Quiero mostrarles, para empezar, los medallones que indican las fechas de construcción. Este es uno de los medallones que hay incrustados en las paredes de este edificio. La fecha refiere a unos años en los que se llevó la reconstrucción de este edificio, porque originalmente tardó varios años para que se construyera. En 1913 es un año crucial porque es cuando llega a Ciudad Victoria la Revolución Mexicana. Como ustedes saben, el 20 de noviembre pues estalló la revolución en otros estados del país, pero aquí en Victoria, como era una ciudad de provincia, pues llegó un poco tarde. En aquella época los revolucionarios pues respetaron el no ocasionar daños materiales a este edificio. Hubo combates en otros lugares de la ciudad, por ejemplo aquí cerca en la Plaza del 8, en lo que hoy es la presidencia municipal, en el Panteón del Cerro Morelos, en el Santuario de Guadalupe, en la estación del ferrocarril y entre otros lugares claves estratégicos para las tropas que estaban en lucha revolucionaria. Estamos hablando de la época constitucionalista, en donde el mando de los revolucionarios está en manos del general Pablo González, que viene haciendo una campaña desde la ciudad de Monterrey, pasando por el centro de Tamaulipas y haciendo escala aquí en Ciudad Victoria. Por aquella ocasión empieza sus pininos en el magisterio el maestro Lauro Aguirre. El maestro Lauro Aguirre va a aplicar un nuevo método pedagógico que va a implantar en esta institución. Esta institución se fundó mucho más tiempo atrás, en el año de 1889, en la época del gobernador porfirista Alejandro Prieto. Tuvieron que pasar una serie de fechas importantes. Después, en 1914, un año después de lo que apunta este medallón, pues fue clausurado por la emergencia que estaba sucediendo en ese tiempo. La época en donde el jefe de la plaza era el general Luis Caballero, a propósito de la villa de Jiménez, Tamaulipas. Miren, aquí se encuentra otro medallón de aquella época. Este medallón habla de 1911. En 1911 la situación en Ciudad Victoria aún estaba tranquila. El gobierno estaba tranquilo. El gobernador de aquella época, el licenciado Juan B. Castello, con orígenes en Tampico, pues llevan a cabo una serie de obras públicas, una serie de inversiones en dineros, pues para darle mantenimiento, construir edificios. Entre 1911 y 1912 le invierten para que se construya este recinto escolar, pero ¿quién lo construyó o quién lo diseñó? Lo diseñó el ingeniero militar Enrique Viruegas, que en aquella época era un funcionario público también, porque gracias a él tenemos registros, por ejemplo, de los principales negocios, de los principales comercios de Tamaulipas. Enrique Viruegas, al igual que el gobernador Alejandro Prieto, pues son de la misma profesión y todos aportan sus conocimientos para que se edifique esta institución. Y en un primer momento se hacían aquí los estudios secundarios, y después en 1905 se abrieron las carreras de abogado. Aquí también funcionaba una escuela de jurisprudencia y luego después se insertó la carrera de ingeniero, pero los estudios de médico, de doctor, pues estaban ausentes en Tamaulipas, y los que querían estudiar pues viajaban a otra parte del país o bien a la Ciudad de México. Lo que a mí me llamó la atención de los detalles de este edificio histórico
es que tiene la placa que dice Parque del Estudiante, 5 de febrero de 1934, cuando era gobernador Rafael Villarreal. Es una época tumultuosa, es una época de agitación, donde hay muchos problemas políticos. En todos esos vaivenes, pues los gobernantes se dan a la tarea de llevar también obras públicas. Y poco tiempo antes de 1934, pues se llevaron otras obras públicas de la ciudad, que fueron, por ejemplo, la introducción de agua potable de la Peñita de aquí de la ciudad, en el año de 1922, cuando estaba gobernando el general César López de Lara. Ustedes saben, conocen la Escuela Benemérita Normal Federalizada de Ciudad Victoria. Antiguamente aquí había un busto del ingeniero Luis Puebla y Cuadra. Aquí había un monumento artístico y ese monumento artístico está actualmente en la plazoleta de esa escuela. De aquí se mudó para ese lugar. Luis Puebla y Cuadra fue un profesor, fue un ingeniero, primer director del Instituto del Estado, porque antes de ser la Casa del Arte era el Instituto Científico y Literario del Estado. Entonces él fue el fundador, pero él vino a Tamaulipas con otro propósito, con otro objetivo, pero vieron que tenía conocimientos que muy pocos tamaulipecos de aquella época tenía, estaba muy avanzado. Entonces le dijeron que impartiera clase y que fuera el primer director del Instituto Literario del Estado, que luego se convirtió en escuela normal, secundaria y preparatoria, en la época del maestro Lauro Aguirre. Una anécdota que platicábamos el día de ayer es que en el año de 1929 hubo un caso en que se perdió una niña. Y entonces esta niña por mucho tiempo no supieron dónde quedó. En 1947 se encuentran sus restos, se encuentran sus ropas y pues en las instalaciones de este recinto. Entonces hubo toda una controversia porque los familiares eran de una religión. Mucho tiempo después se supo el nombre del inculpado, sobre pues castigarlo, ¿no? Pero ya habían pasado mucho tiempo. Caso muy asonado porque la mitad de la ciudad estaba a favor y la otra estaba en contra. Que le dieran un perdón. Esa niña tiene nombre, tiene apellido y bueno, pues muy poco se sabe de ella y solamente los descendientes, los familiares cercanos, pues son los que hablan de esa crónica urbana. No contamos con un expediente pues extenso de ese caso. Los parientes sí afirman que fue cierto. Pues dice que encontraron los restos en los sótanos. La víctima de 1929 a 1947 se llamaba Dione Durán Soto. Los restos los encontraron 18 años después y uno que narra estos acontecimientos es el doctor Graco Méndez Durán. Pues la niña residía en la calle Guerrero en el 7 y 8 frente a este edificio, frente a la parte trasera de lo que era antes la normal y secundaria. Y por ejemplo también que se contrató a un Sherlock Holmes mexicano de nombre Valente Quintana, que era el jefe de la Comisión de Seguridad del Distrito Federal. Hasta acá lo trajeron para que investigara el caso. Con motivo de unas reparaciones, pues fue encontrado el cuerpo de la niña. Tenía 11 años. Este lugar y otros edificios de la localidad, pues tienen túneles subterráneos que también se utilizaron pues durante la Revolución Mexicana. Algunos se han descubierto y algunos se saben pocos datos de ellos. Ese crimen era considerado como atentados contra el pudor. Cuando iban a acusar a un hombre de ese tipo de delito, los jueces, los defensores, la justicia, pues decían que estaba mal de sus facultades mentales. Y como habían pasado muchos años, 18 años, pues el tema ya no estuvo pues relevante. Los casos de la vida cotidiana de aquella época son muy distintos porque hay momentos en que cuando la novia se arrepiente de casarse con el novio que ya la pidió y todo y se arrepiente ella, pues hay casos en que embriagado de alcohol el individuo pues la asesina y entonces le echan la culpa a la muchacha. Que en 1947, cuando vuelve a latir el asunto de la niña desaparecida, se empieza a construir la penitenciaría del estado que quedó en la zona de Tamatán. Además de ser un plantel educativo, social, este lugar fue un sitio de reunión.
Es decir, que aquí se llevaron a cabo eventos sociales. Aquí en una ocasión el gobernador Emilio Portes Gil tomó protesta de gobernador del estado en 1925. Y hace poco aquí hubo una exposición fotográfica de aquel evento. Pero como yo me he profundizado en el tema, yo tengo la hipótesis de que en la Filmoteca UNAM existe pues el video o la película de ese evento que se llevó en aquel año. Hablando de historia, este fue, como les había dicho, primero Instituto Literario del Estado y luego Escuela Secundaria Normal y Preparatoria. Y como iba creciendo la planta del alumnado, cambiaron las sedes de la escuela. Entonces se construyeron los edificios que están actualmente en la Loma y en la Benemérita. Este espacio luego se convirtió en Instituto de la Mujer y pasó por otras instituciones públicas. Una de las directoras antiguas de este plantel como Casa del Arte, pues fue la doctora Carmen Olivares Arriaga. Fue la fundadora de la licenciatura en Historia de Ciencias de la Educación. Ella y un grupo de maestros llevaron a cabo la maestría en Historia y vieron la necesidad de formar estudiantes en esa materia. Hicieron un convenio con la UNAM y fue así que nos trajeron los profesores de aquella época. Y bueno, pues entre otras curiosidades es que antiguamente la educación era solamente de niñas y solamente de varones. Y luego con las reformas pedagógicas que hizo el maestro Lauro Aguirre, que en la Ciudad de México se encuentra la Escuela Nacional de Maestros, pues lleva el nombre del Tamaulipeco. Entonces él fusionó la educación pues mixta, ¿no? entre hombres y mujeres. Esta institución tiene su boom histórico. Se llevan a cabo congresos pedagógicos en donde participan maestros de diferentes municipios y con sus conocimientos aportan nuevas maneras de impartir clase, de las maneras de administrar la educación en el estado. Posteriormente, en la época de Emilio Portes Gil, hay algunas escuelas que dependen del municipio y otras dependen de la federación. Y entonces ahí se vuelve todo un problema en la administración de la educación, porque se cuestionan quién tiene el control sobre la educación en aquellos años. Y vamos a ver, esto sucede en las épocas como por ejemplo, como vimos en la placa del gobernador Rafael Villarreal, en donde se llevan a cabo una serie de medidas, pero debido a los problemas políticos que hay, como el cambio de gobierno, porque todo esto coincide con el maximato, con el general Plutarco Elías Calles. Entonces hay una serie de agitaciones, pero eso no deja que se le dé importancia a la educación. Este edificio también arquitectónicamente se parece a otros edificios del noreste de México. O sea, hay construcciones que se parecen, parecidas porque son de la misma época, porque son los mismos diseños arquitectónicos como el Arte Deco. La época del gobernador Marte Gómez, pues tienen un boom, de modernización de Ciudad Victoria, y entonces se pavimentan las calles aledañas a este recinto. Actualmente pues se dan diferentes talleres y entre ellos pues la música, la pintura. Aquí vemos esta imagen y si ustedes pueden apreciar, se parece a una obra de un pintor español, pero no es de ese español, o sea, este es de pintor muralista Nicandro, pero yo pienso que la forma en la que está impresa asemeja al Guernica de Pablo Picasso. Si ustedes ven la manera en cómo están las fauces de los animales, las poses de las personas, es similar. Entonces, para el autor, este dibujo tiene pues varios significados, pero en Historia del Arte se tienen que cruzar las imágenes pues para obtener qué significan. Y bueno, yo pienso que es como un tipo Guernica de Pablo Picasso, pero en este caso es de Nicandro, pero vemos en el Guernica de Picasso que hay dibujados animales como toros, caballos y personas. Este lugar tiene muchos años de haberse construido
Y la Secretaría de Educación Pública de Tamaulipas tiene una colección poca pero adecuada de unas imágenes de Laura Aguirre en este lugar. Hay muchos datos porque aquí también en una época, en el 57, también fue gobernador Norberto Treviño Zapata, fue un egresado de esta institución. Y también aportó en obra pública al edificio. Debido a su importancia, pues aún está en pie y en funciones, porque si ustedes ven, por ejemplo, las haciendas de Tamaulipas, de las 186 que había, solamente 3 funcionan en el estado, que es Santa Engracia como hotel, la Florida como spa y la Sauteña como Casa de la Cultura en Río Bravo. Pero las demás están entre el monte, entre la hierba, en ruinas. Yo pienso que además de estos edificios también se deben de rescatar los demás. Ir a los municipios y poner placas alusivas de qué significan los edificios que están en ruinas, porque sucede como en Sotolamarina, que se encuentra la antigua casa de Felipe de la Garza, que fue un tamaulipeco que condució a Agustín de Iturbide pues hacia Padilla, con el afán de ayudarlo, de proporcionarle tropas, pero al final pues lo traicionó. O sea, y son cuestiones que debemos rescatar, por ejemplo, pues en Sotolamarina, ¿no? Los edificios. Y bueno, pues por mi parte es todo. Sí hay más datos, sí hay más curiosidades. Y bueno, pues la historia no termina aquí, que la sociedad conozca, que conozca sus orígenes. Como les dije hace un momento, para formar una identidad victorense de que somos parte de un mismo espacio social.